A abrir la Biblia, capítulo 2 del libro de Jeremías. Vamos a leer versículos 5 y versículos 6 para poner un fundamento a la palabra de Dios en esta mañana. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí? Y se fueron tras la vanidad y tornáronse vanos. Y no dijeron, no preguntaron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto para hacernos andar por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca de sombra y de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Pueden tomar sus lugares y vamos a tomarnos un tiempito especial para disfrutar de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a ver los principios que están relacionados con la deserción espiritual, y creo que si nosotros somos sabios vamos a poder identificar estos principios para que no nos vaya a acontecer. Y de esta forma también vamos a ver los pasos que llevaron a Israel a apartarse de Dios. Israel había abandonado a Dios, y los pasos que los llevaron a alejarse de Dios fueron de tal forma, o pudiéramos decir a tal grado, de regresarse al paganismo, a la inmoralidad y a la idolatría. Hasta ese punto ellos bajaron, hasta ese punto descendieron, o hasta ese punto espiritual desertaron. Y vamos a aprender de esto porque son los mismos principios que cualquier creyente puede dar o da cuando se aleja de Dios. Muchas de las veces los pasos no son pasos de deserción planeados, sino que es que, no es que tú decidas deliberadamente apartarte de Cristo, sino que son pasos que se dan, que no son planeados, pero que tú los puedes ir dando. Y de hecho muchas de las veces son personas que no querían abandonar a Dios, sino que la negligencia y el dejar de tener contacto con la Biblia los va apartando de Dios, los va haciendo desertar de la vida espiritual a las que Dios los llamó. Negligencia para tener contacto con la Biblia, pereza en la vida de oración, por hacer y ver cosas a veces que no debes de ver, y esto poco a poco te va deslizando, te va apartando de la forma que ni siquiera tú te puedes dar cuenta cómo puede suceder. Es como un barco que lo dejas en el muelle, pero lo dejas sin ancla. Si no lo dejas anclado, el movimiento de las olas poco a poquito puede irlo apartando del muelle, poco a poco, hasta que se lo lleva mar adentro y está mar adentro sin deriva, a la deriva, sin capitán, sin un guía. Y así precisamente fue como el apóstol Pablo lo ilustró en el libro de los Hebreos, capítulo 6, versículos 19 y 20. Si ustedes ven esta porción de la Biblia, Pablo está ilustrando exactamente cómo puede suceder que nosotros nos apartemos de Dios por no tener firmeza, por no tener seguridad, por no tener confianza espiritual. Pablo dice de esta forma
lo cual tenemos nosotros la seguridad en Cristo como segura y firme ancla del alma. El ancla es lo que nos ata, lo que nos une, lo que nos mantiene apegados a Jesús, y que entra hasta dentro del velo, por donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice según el orden de Melquisedec. Aquí entonces vemos que el ancla es precisamente lo que nos da seguridad y firmeza. Quiere decir entonces que hay muchos que no están anclados, que no están amarrados a Jesucristo. Y cuando comenzamos a soltar las amarras, y esto es cuando comenzamos nosotros a soltarnos de la Biblia, cuando comenzamos a dejar de orar, cuando comenzamos a dejar de tener comunicación con Dios, cuando comenzamos a relacionarnos más con el mundo, estamos sin que nos demos cuenta nosotros soltando las amarras y comenzando a alejarnos de Dios. Y esto es muy importante que cada hijo de Dios lo pueda comprender y lo pueda tener como algo que debemos siempre recordar. Tenemos que mantenernos nosotros apegados a Jesús. No soltarnos de Él, no soltar las amarras, porque si no vamos a comenzar a alejarnos sin darnos cuenta. Y cuando menos pensamos, estamos ya en medio de un océano, sin amarras, sin ancla, llevados, dice el apóstol Pablo, por todo viento de doctrinas, de filosofías, y a punto de naufragar. Y esto es precisamente lo que queremos nosotros evitar. Queremos nosotros prepararnos para que esto no vaya a suceder en nuestras vidas. No siempre nosotros tenemos sentido de conciencia o conscientes de que estamos nosotros planeando alejarnos de Dios. No siempre. Por eso usted debe de tener mucho cuidado en esta área de su vida. No siempre va a estar consciente de que es una intención suya alejarse de Dios, sino que las situaciones que comienzan a surgir en su entorno, en el entorno de nuestra vida, comienzan a alejarnos sin que nosotros estemos conscientes de eso. Y eso es muy importante que nosotros lo identifiquemos inmediatamente para no permitir que esto pueda suceder. No es esto lo que planeamos, sino que al llevar una vida tibia e indiferente, espiritualmente hablando, es como se comienza a abandonar a Dios. Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el final o su final son caminos de muerte. Entonces, el alejamiento número uno no es repentino, o sea, no es de repente. Jeremías decía, donde leíamos en el versículo 5 y 6, que ellos se fueron tras la vanidad. Vanidad es la palabra gebel, con G de gato, del hebreo, y significa hueco, vacío, sin propósito, sin significado. Dice la Biblia que Israel, se había ido tras la huequedad, tras el vacío, tras la falta de propósito y tras la falta de significado. Vean ustedes la gravedad de lo que sucede cuando nos alejamos de Jesucristo, cuando dejamos de tener comunión con Él, cuando comenzamos a desertar espiritualmente. Estamos yendo a lo peor que pudiéramos irnos, al vacío, al hueco, a la falta de propósito y a la falta de significado para nuestras vidas. O sea, la única forma en que mi vida puede estar llena con propósito, con significado y no vacío, es solamente cuando Cristo está en mí. Cuando Cristo está en mi vida, en mi corazón. ¿Saben ustedes por qué? Porque fuimos creados para Él.
Y cualquier persona que le da la espalda a Dios comienza a desertar y abandonar a Dios. O sea, nunca digas, ya me abandonó Dios, ya Dios me ha dejado. No, sino más bien eres tú el que le ha abandonado a Él. En segunda de Crónicas 28:9 dice que si lo buscas lo hallarás. Escuche bien estas palabras y que se las queden bien grabadas en su mente, en su corazón, en su conciencia. Si lo buscas lo hallarás, mas si lo dejares, ¿qué dice la Biblia? Él también te va a dejar, Él también te va a desechar. Necesitamos entender que no es Dios el que se aleja de nosotros. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 12 dice la Biblia que si lo negáremos, Él también nos negará. Escuchen esto, por eso no es Dios el que nos abandona, no es Dios el que se aleja de nosotros, nosotros somos los que abandonamos a Dios, los que nos alejamos de Él. Jeremías 2:13 dice, dejaronme a mí fuente de agua viva. Escuchen ustedes la expresión como la que se expresa aquí Jeremías. Dejaronme a mí fuente de agua viva para cavar cisternas rotas que no detienen agua. Allí es donde está precisamente la falta de propósito. Cuando nos alejamos de Dios, cuando nos vamos tras la vanidad, nos vamos tras lo hueco, lo vacío, lo sin propósito, lo sin significado, para cavar cisternas rotas que no detienen agua. Si nosotros somos fieles, dice el apóstol, Él permanece bien. Si le dejaremos, Él también nos dejará, Él también nos va a desechar. ¿Saben ustedes por qué podemos confiar plenamente en esto? Porque su promesa es, no te dejaré ni te desampararé, no te abandonaré. Es más, dijo Él claramente, con unas palabras claras y específicas, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si somos fieles, Él permanece fiel. Vamos a mantenernos fieles a Dios y no vamos a permitir que la deserción espiritual quiera apoderarse de nuestras vidas. Así que cuando te sientas solo y abandonado por Dios, no es Dios el que te ha abandonado, eres tú el que lo ha abandonado, eres tú el que se ha apartado. Por eso necesitamos entender que siempre comienza en el hombre absolutamente todo. La deserción espiritual comienza en el hombre. Jeremías dice, y luego comienzas a preguntar, ¿dónde está Dios? Vean qué interesante lo que dice Jeremías 2:6. Entonces, después de que te alejas de Él, después de que te apartas de Él, de su comunión, de su presencia, comienzas a decir, pues ¿dónde estaba Dios cuando yo lo necesitaba? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Más bien dicho, ¿dónde estabas tú cuando necesitabas a Dios? ¿Por qué comienza el hombre a preguntarse esto? Porque comienza a sentir la soledad, el vacío, la huequedad de su vida. Y cuando comienza a sentir esto, entonces comienza a sufrir porque se han soltado de la fuente de aguas vivas y se fueron a tomar aguas de los charcos, de lo peor que nosotros pudiéramos imaginar. Todo lo que sucede en nuestra vida espiritual tiene el principio en el hombre. Aún la deserción espiritual comienza en ti, comienza en cada uno de aquellos que se descuidan y comienzan a apartarse de Dios. Y cuando comienzas a preguntar ¿dónde está Dios? Y como Dios no te contesta, como estás alejado de Dios, comienzas entonces a querer ir a preguntarle al adivino, como lo hizo Saúl, el primer rey de Israel, cuando se sintió alejado de Dios, cuando Dios no le respondía, dice la Biblia, ni por Turim ni por Tumim.
ya utilizaba todos los medios para querer comunicarse con Dios, pero sin embargo dice la Biblia que Dios lo había abandonado. Y no solamente Dios ya había abandonado a Saúl, sino que también Dios ya lo había desechado como rey de Israel. Pero ¿quién fue el que se alejó de Dios? Él, porque comenzó a apartarse de Dios, comenzó a llenarse de envidia, comenzó a llenarse de ira, de coraje en contra de David, rey de Israel. Y cuando comienza esto, comienza la deserción. Puede ser que el odio, el rencor, las amarguras que hay en nuestros corazones comiencen a minar nuestra vida espiritual, y eso es lo que a veces comienza a alejarnos de la plenitud, de la presencia, de la comunión con Dios. David, siendo rey de Israel, comenzó su deserción por no obedecer las órdenes de Dios. Dios le había dicho a Saúl: termina con todos los amalecitas, termina con todos, absolutamente todos, con su ganado, con sus bestias, con todos. Pero Saúl, queriendo decir voy a impresionar a Dios, llegó a Samuel diciéndole: mira, Samuel, salvé lo mejor del ganado para ofrecérselo a nuestro Dios en sacrificio. Y Samuel se voltea y le dice: ¿no escuchaste las órdenes de Dios? ¿No fue claro lo que Dios dijo que harías? Y por eso es que comienza el deterioro espiritual de la vida del hombre, por no obedecer lo que Dios dice. Si tú te vas en contra de lo que Dios dice, Dios no te puede bendecir, Dios no puede estar contigo, porque Él ama a los que le aman. Y por eso es que cuando nosotros no obedecemos lo que sabemos, lo que entendemos de la palabra de Dios, vamos a sufrir consecuencias en nuestra vida espiritual. Pero lo más triste es que Dios se puede apartar de nosotros. Dios puede apartarse de nosotros. En Oseas capítulo 7, quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Oseas capítulo 7. Y vamos a leer del versículo 7 al versículo 10. Escuchen esto, que es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Libro de Oseas 7:7. Comienza diciendo de esta manera: mas ellos, hablando naturalmente, hablando de que Israel se había apartado de Dios. Todos ellos, hablando de los israelitas, ellos arden como un horno, y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, todos los reyes de Israel. No hay entre ellos quien clame a mí. Efraín se envolvió con los pueblos. Efraín fue como torta no vuelta. Comieron extraños su sustancia y él no lo supo. Vean ustedes cómo Israel se había alejado de tal manera que habían apartado ya a los reyes para que los gobernaran. No clamaban a Dios. Se envolvieron con pueblos paganos y no se dieron cuenta. Comieron su sustancia extraños y no se dieron cuenta. Y aún vejez se ha esparcido por él y él no lo ha entendido. Y dice el versículo 10: y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se tornaron a Jehová su Dios, ni buscaron a Dios. Con todo lo que les estaba sucediendo, tampoco buscaron a Dios. En otras palabras, está diciendo: muchos no se dan cuenta lo lejos que están de Dios. Muchos no han entendido y no han podido darse cuenta que están alejados de Dios. Y saben ustedes, por invitación de Israel, naciones extranjeras tuvieron acceso a ellos y los debilitaron.
En todas las áreas de su vida los debilitaron. En lo que era en el área donde estaba la defensa de Israel, en su ejército, los debilitaron en la comunión con Dios, los debilitaron en todo lo que Israel producía. Todas las áreas fueron completamente invadidas por estos intrusos que la convirtieron en algo parecido, dice, en una torta que se quema de un lado, pero que se queda cruda del otro lado. Vean ustedes la tragedia, lo que puede acontecer cuando nosotros no hemos comprendido lo que significa tener una comunión profunda con Dios. Puede haber enemigos que comiencen a querer minar nuestra vida espiritual y que nos hagan desertar de lo que nosotros conocemos, y comenzamos a comportarnos peor que antes que conociéramos a Jesús. ¿Hacia dónde se está dirigiendo la vaciedad a veces del hombre? No vas a encontrar, si te apartas de Dios, nada que te satisfaga, nada que te llene, nada que te dé felicidad, ni siquiera el dinero, ni la fama, ni siquiera el poder, ni los negocios, nada, porque no hay nada ni nadie fuera de Dios que pueda satisfacer y llenar nuestro vacío, el vacío de nuestra alma, algo que solamente Jesucristo puede llenar, y nadie, absolutamente nadie más lo puede hacer. Nadie. Fuera de Cristo no hay propósito, fuera de Cristo no hay sentido, fuera de Cristo estamos vacíos, estamos huecos. Necesitamos a Cristo todos los días de nuestras vidas. Necesitamos a Dios. Porque si nos vamos de esta vida sin Cristo, va a ser lo más lamentable de nuestras vidas. Fuera de Jesús, la vida no tiene propósito ni sentido. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer, nada, nada. ¿Cómo abandonar? ¿Cómo alejarnos de alguien que nos está haciendo bien? Por eso decía Dios: qué mal le hice a Israel para que se alejaran de mí. Qué mal te ha hecho Cristo para que lo abandones. ¿Qué daño te ha hecho Cristo para que te apartes de Él y no te des cuenta que estás perdiéndote, que tu vida espiritual se está secando cada día más y más? ¿Qué mal ha hecho Cristo para que lo abandonemos? Óigame bien, ¿cómo abandonar a alguien que nos ha hecho tanto bien? ¿Cómo abandonar a alguien que dio su vida, que derramó su sangre porque nos amó hasta la muerte? Porque su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario nos muestra su amor, su bondad, su misericordia y todo lo que es capaz de hacer por cada uno de nosotros. Por eso Cristo es lo mejor que nos ha acontecido. Aleluya, gracias Dios. Gloria a Cristo. Todavía abandona, si quieres, a alguien que te está haciendo daño, a alguien que te traiciona, a alguien que te calumnia. Pero ¿por qué abandonar a tus padres, que te dan cama, que te dan techo, que te dan bienestar? ¿Por qué abandonar a tus hijos y a tu esposa, que te aman, para irte con una ramera? ¿Cómo es posible que no sepamos evaluar lo que realmente vale en nuestra vida? ¿Cómo es posible? Así como Esaú, sin embargo, esto se repite todos los días. Desertores espirituales, constantemente. Desertores que se alejan de Dios. Y eso entristece el alma, entristece el corazón. Por eso Dios decía: qué maldad hice, dice el Señor, para que prefieras el pecado antes que a mí, para que prefieras los deleites, para que prefieras los pasatiempos antes que la vida eterna que yo te ofrezco y el bienestar espiritual en la eternidad que te estoy ofreciendo. Óigame bien, vemos entonces que Israel, por haber permitido
La asistencia foránea ni siquiera se dio cuenta de que extraños devoraron sus fuerzas, devoraron su vigor, devoraron su fuerza espiritual a tal punto que los hicieron envejecerse. Y dice en esta porción, capítulo 8 de Oseas, versículo 13, claramente que en los sacrificios de mis dones sacrificaron carne y comieron, y no quiso Jehová, y dijo: ahora se acordará, después de haber querido voltearse y querer buscar a Dios, ahora se acordará de su iniquidad y visitará su pecado. Y ellos se tornaron a Egipto. Increíble. Se tornaron a Egipto. Ay de ellos, porque se apartaron de mí, dice el Señor. Destrucción sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron contra mí mentiras. Gloria a su nombre. Proverbios capítulo 1. Vamos a ver algo muy interesante en esta porción de Proverbios capítulo 1, versículo 24. Aquí pudiéramos decir, vemos y aprendemos a través de la Biblia que el proverbista habla precisamente de que cómo podemos nosotros dar pasos para alejarnos de Dios. Dice el versículo 24: por cuanto llamé, óigame bien, y no quisiste, extendí mi mano y no hubo quien escuchare. Antes desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad. ¿Escucharon? Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como otra destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Buscarme han de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Comerán pues del fruto de su camino y se hartarán de sus consejos, porque el reposo de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor del mal. Escuche esto: los pecadores que responden con indiferencia y burla a las acusaciones de Dios aumentan su culpa. Y dice la Biblia que atraen para sí mismos la ira y la burla y la indiferencia de Dios. Los términos de calamidad, lo que teméis, torbellino, tribulación, angustia, que habla aquí el proverbista, son términos que describen, escúcheme bien, las profundas angustias del juicio divino de Dios, de nuestro Dios. Este es el aspecto de la ira de Dios que se expresa en su abandono de los pecadores no arrepentidos. Y llega el momento en que ninguna oración, ni tampoco ninguna diligencia, ni ninguna búsqueda les servirán de ayuda, porque Dios retirará su invitación de esta tierra hacia los pecadores. Va a llegar el día en que se va a alejar Dios de esta tierra y Dios ya no va a poder escuchar los clamores y las oraciones. Yo creo que el día que comience el tiempo de la gran tribulación sobre esta tierra, va a haber muchos arrepentidos.
Va a haber muchos que van a comenzar a decir: Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué? ¿Dónde te encuentras? Y Dios estará muy lejos de aquí, con su iglesia, con sus redimidos, con la iglesia que Él redimió con su sangre preciosa, disfrutando de las bodas del Cordero, mientras que muchos angustiados, queriendo clamar a Dios, pero Dios ya no escucha, Dios ya no oye. Por cuanto ellos lo han rechazado, Dios también los entregará a gran tribulación. Y por eso es que nosotros tenemos que estar confiados. El tiempo de la gran tribulación no es para nosotros, no es para su iglesia, no es para los redimidos, son para aquellos que no se atrevieron a creerle a Jesucristo y lo rechazaron. Mientras estuvo aquí la palabra de Dios, la predicación del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman. Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman. No es que a todos nos ama Dios, todos somos sus hijos. No, Señor, no todos son hijos de Dios. Aquellos que creen en Él son hijos de Dios porque creen en Jesucristo. Y a todos los que creen les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque no éramos hijos de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Y sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Por eso dice Dios, yo amo a los que me aman, y me hallan los que madrugando me buscan. En 1 Samuel 2:30 dice, yo honraré a los que me honran, y los que me tengan en poco serán viles. Yo amo a los que me aman, sí, pero también los que me tengan en poco serán viles. Por eso Jesucristo dijo, ¿quién es el que me ama? En Juan 14:21 responde esta pregunta: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. El que no me ama. El que no lo hace se engaña a sí mismo. El que no lo hace no ha entendido el plan de Dios. En el Salmo 91:14 dijo el salmista, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto. Escuchen esto es lo que debemos nosotros de poner muy, muy dentro de nuestros corazones. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, o sea, tú le dices a Dios, Señor, sea hecha tu voluntad. Voy a creer en tu evangelio, voy a guardar tus mandamientos, voy a obedecerte, voy a poner por obra todo lo que tú me digas. Entonces, si haces su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, ¿y qué dice? Yo le responderé inmediatamente. Con él estaré yo en la angustia. O sea, no estamos solos en las angustias y en las tribulaciones. Lo libraré y le glorificaré. Saciarélo de larga vida y le voy a mostrar mi salvación, le voy a mostrar mi salud. Aquí vemos nosotros a Dios mismo hablándonos, y también nos describe la bendición que da a aquellos que le conocen y que le aman. La palabra amor significa un amor profundo, un profundo anhelo por Dios, un profundo deseo de estar siempre adhiriéndonos más y más a Dios, y vida eterna, que es la promesa que Dios más específicamente le ha dado a sus hijos. Hoy es cuando tú tienes que oírlo. Es hoy cuando tienes que poner tu oído atento para oírlo. Esto es lo que Dios nos ofrece. ¿Quién de ustedes quiere ser feliz? Yo creo que ninguno va a decir que no quiere ser feliz. Si yo les digo levante su mano, el que quiere ser feliz, inmediatamente yo quiero ser feliz. Pero la pregunta es,
¿Quieres pagar el precio por tu felicidad? Entonces, no te sueltes de nuestro Señor Jesucristo. Pase lo que pase, suceda lo que sucede en esta tierra, no te sueltes de Jesucristo. Aunque tengas, si aún hasta dar tu vida por Él, no te sueltes de Jesucristo. Jesucristo es la más segura ancla de nuestra alma. Hay que mantenernos amarrados a Él, pegados a Él. Que nada nos aparte del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución, ni desnudez. Que nada, ni cuchillo, nada, que nada nos aparte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria y la honra en esta tarde preciosa, en esta mañana. Vamos a pasar aquí a este altar y a decirle: Señor, no me quiero apartar de ti, no quiero apartarme de ti. Ayúdame a estar siempre apegado a ti. Quiero hacer tu voluntad, cueste lo que cueste. Venga, dígaselo aquí, dígale: Señor, quiero hacer tu voluntad, cueste lo que cueste. El precio que tenga que yo pagar para hacer tu voluntad, no importa, Señor. Yo voy a servirte, voy a poner por obra tu palabra, quiero obedecerte, quiero amarte con todo mi corazón. Quiero que bendigas mi vida, quiero que bendigas mi hogar, mi matrimonio, que bendigas todo lo que hago, mi trabajo, Señor, todo lo que hago sea bendecido por ti. Clámele a Dios. No permita, Señor, dígase, que me aparte de ti. Porque sin darme cuenta, Señor, a lo mejor me he alejado de tu presencia y no me había dado cuenta. Ahora he reconocido los síntomas, Dios, que me están apartando de ti. Te pido perdón. Ayúdame, Jesús. Glorifícate en esta mañana. Pon tu mano de poder, Jesús. Pon tu mano santa. En el nombre de Jesús. Ayúdame a mantenerme fuertemente, Señor, agarrado de tu mano. Yo no quiero apartarme de ti. No quiero dejarte, Señor. Quiero amarte y servirte hasta la muerte. Obra, mi Dios, obra, mi Dios. Lléname con el poder más y más de tu Espíritu Santo. Glorifícale. Dígale que le ama en esta mañana.